Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, saludo muy fraternalmente al señor obispo de Córdoba, que es el sucesor de los apóstoles en la Iglesia particular de Córdoba, al señor arzobispo de Granada, al señor obispo de Málaga, al señor obispo de Guadix, mis hermanos, todos los sacerdotes, que son también mis hermanos, y a los fieles que están presentes y participan en esta celebración de la Eucaristía. La queremos dar gracias al Señor de la forma insuperable de la acción de gracias eucarística. Queremos que nuestra acción de gracias sea la de Él. Pedimos que sea la de Él en este momento de la historia, donde el triunfo de hace 2000 años, su resurrección, continúa vivo y presente para nosotros. Y lo hacemos por y en la memoria de San Juan de Ávila. Más concretamente, en la memoria de su declaración como doctor universal de la Iglesia hace 10 años, un día como hoy, en la plaza de San Pedro, por el Papa Benedicto XVI. Era el día de la Virgen del Rosario. San Juan de Ávila murió el año 1569. 2 años más tarde se libraba la batalla de Lepanto, en que las naves cristianas y la flota cristiana vencía a la flota turca. El Papa San Pío V había pedido que se orase en la forma del rosario para conseguir la victoria. La amenaza a Europa entonces, a la amenaza no solo en el Mediterráneo, sino también en el centro de Europa, la amenaza turca, que incluía una amenaza a la subsistencia y al futuro de la Europa cristiana, era evidente. Era uno de los grandes problemas de la época. Pues bien, 2 años antes moría San Juan de Ávila. Él había sido un sacerdote, en el sentido más hondo y más vivo de la expresión. Por lo tanto, había sido un maestro de la fe. Y un maestro de la fe que unía una carrera, o el final de una carrera de estudios, simultaneada con una especie de carrera espiritual interior, que conformaba una personalidad sugestiva para los que lo conocemos después de largos siglos de historia, pero fascinante y apostólicamente fecunda para todos los que lo conocían, lo trataban de cerca, y sobre todo para aquellos que habían sido destinatarios de su celo apostólico, de su palabra y también de su sabiduría. Palabra que no era la de él, que era la de Dios, sabiduría que no era la suya, sino la que venía del don del Espíritu Santo, pero que recibía como una gracia, la gracia de la verdad. Esa es la gracia que recibimos escuchando la palabra de Dios, la gracia de la verdadera vida, que es la que recibimos cuando nos acercamos a los sacramentos de la Iglesia, a los signos de la presencia eficaz del Señor que es la palabra, del Señor que es la vida, del Señor que es sacerdote eterno. Su espiritualidad estaba centrada en la persona de Cristo y en el misterio de Cristo. No ha habido siglo en la historia de la Iglesia que eso no fuese cuestión. Entender a Cristo, la vida suya, la verdad suya, a Cristo como camino para llegar al final de la vida de forma plena, diríamos eternamente feliz, con la felicidad que incluye la verdad, que incluye el bien, que incluye la belleza. Pero en el siglo que él vivió, la cuestión de Cristo fue vital. La interpretación luterana era una interpretación recortada de lo que era Cristo, recortada de lo que significaba su Pascua, y que recortaba también el fondo al hombre. El hombre pues quedaba al final un poco, diríamos, entregado a una justificación externa que no le llegaba al fondo del alma, con una concepción del amor de Dios a través del amor de Cristo y de su Pascua que le rozaba por fuera y poco más. El hombre seguía siendo pecador. Es famosa ese dualismo luterano del homo justus et peccator, que lo entendía con todo rigor, todo el rigor de una antropología de la concepción del hombre, en la que por su historia de pecado pues no era capaz interiormente y personalmente de
salir de ella. Eso tenía como consecuencia, naturalmente, pues una incapacidad radical para abordar los problemas del hombre en su historia total. San Juan de Ávila vivió ese siglo como la respuesta plenamente cristiana a ese reto de un Dios que salvaba externamente, pero que no llegaba con su gracia a transformar el corazón del hombre, la vida del hombre personalmente y luego en todo el mundo de sus relaciones culturales, intelectuales, estéticas, humanas, hasta políticas. Por eso la figura de él y su vida y su obra fue tan fecunda en el siglo XVI. El siglo XVI español es un siglo de reforma y renovación de la Iglesia a fondo, no de contrarreforma, ¿no? Se habla de contrarreforma cuando la respuesta católica a los problemas de la Iglesia venía de, efectivamente, un encuentro renovado y hondo con Cristo que venía del siglo XV ya, y que impregnó toda la historia de España del siglo XVI, que se manifestó en grandes santos de ese siglo. ¿Se puede entender a San Juan de Ávila sin Ignacio de Loyola? ¿O viceversa? Pues no. ¿Se puede entender a San Juan de Ávila sin Teresa de Jesús y viceversa? Pues no. ¿Se puede entender a San Juan de Ávila sin San Juan de la Cruz? Pues no, y viceversa. Pero un poco el origen teológico, el origen espiritual de esa historia está muy cerca de él y muy en él, una especie de precursor de los grandes santos de la historia de España del siglo XVI. Su figura iluminó, por lo tanto, siempre todos los siglos que van desde entonces hasta hoy. Y en la forma viva de hacerse realidad su teología, su espiritualidad, su apostolado, pues está el reconocimiento central de lo que es el sacerdocio ministerial en la Iglesia. Por supuesto, también el sacerdocio general, el sacerdocio común de los fieles, pero de una manera muy especial el sacerdocio ministerial. El sacerdote tiene que ser alter Christos. Para que la presencia de Cristo en la Iglesia se note en la palabra, se note en los sacramentos, se note en la vida, tiene que haber hijos de la Iglesia que estén dispuestos en continuidad y sucesión apostólica a ser alter Christos. Cuando nos decimos eso nosotros mismos y nos miramos y vemos los pecadores que somos, los limitados que somos, pues nos asusta. A él le asustaba ser alter Christos. Lo que él dice de la Eucaristía, de cómo él trataba la Eucaristía, nos conmueve. Nos conmueve ahora, sobre todo, que la tratamos a veces con mucha ligereza y no con la piedad que hemos heredado de nuestros mayores. Si hoy hablamos de él, y hablamos de él como doctor de la Iglesia Universal ya, y recordamos que el anuncio de la declaración suya como doctor de la Iglesia Universal fue el marco de la Jornada Mundial de la Juventud del año 2011 en Madrid, de la que Benedicto XVI dijo que había sido una cascada de luz, una forma evidente de nueva evangelización, pues tendríamos que responder. Ese reclamo de nueva evangelización para el siglo XX, para el siglo XXI que hemos recibido ya desde Pablo VI, desde el Concilio Vaticano II, hasta hoy, hasta el Papa Francisco, pues no se puede atender ni se puede satisfacer sin sacerdotes apostólicamente fervorosos, sin sacerdotes identificados en un camino que no terminará nunca hasta que el Señor nos llame de identificación con Cristo. De sacerdotes que lleven la palabra de la verdad, que hagan en su vida de Cristo su verdad, que hagan de su vida la vida de Cristo y que hagan de su camino y de su camino pastoral a Cristo como camino. Si queremos, pues, en este momento de la historia de la Iglesia, fijarnos en San Juan de Ávila, una especie de Cristo que pasa por nuestro siglo. Y queremos así ser fieles a lo que el Señor nos pide en esta hora de la Iglesia y del mundo,
no se puede renunciar al sacerdocio ministerial de ningún modo, ni en el ministerio de la palabra, en el ministerio de los sacramentos, ni en el ministerio de ser pastores que rigen y que cuidan la comunidad de los cristianos, y que no se puede renunciar a la hora de concebir las tareas de la Iglesia en la historia, en la social, en la política, en la cultural, sino es a través de proyectar la luz del misterio de Cristo, de su Pascua, sobre la vida personal de cada uno de los que atendemos, de las comunidades en las que cuidamos, de la sociedad en la que vivimos, y como curadora de todas las enfermedades y todas las debilidades y todas las pobrezas de nuestro tiempo, comenzando por las de la persona misma, del matrimonio, de la familia, y terminando en las de la comunidad internacional, terminando con el deseo de paz que siempre alumbra como una especie de ideal que parece que se alcanza, pero que viene un acontecimientos históricos de nuevo y parece que lo perdemos. Pero nunca lo perderemos del todo si vivimos nuestra vocación cristiana, nuestra vocación sacerdotal, abrazados a Cristo y dejándonos conducir a Él por su Madre, la Santísima Virgen. Diría la Virgen en Fátima, lo había dicho en Lourdes, rezando el rosario. No solo de forma material, de forma que hay que hacerlo, sino de forma profundamente espiritual. Viviendo con ella el siglo XX, el siglo XXI, es el nuestro ahora, el misterio de Cristo, de sus misterios de gozo, de sus misterios iluminados, de sus misterios de la pasión, de sus misterios de la resurrección. Que así sea.